galardonador de los que le buscan. Entonces, fíjense cómo la fe es una fe activa. Activamos la fe. ¿En qué activamos la fe? Primeramente, cuando activamos la fe, estamos agradando a Dios. Buscamos agradar a Dios. Y después nos dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, a través de la fe viene el creer. Yo empiezo a creer que hay Dios. Y al creer, Dios comienza entonces a manifestarse a través de esa fe. Por eso es necesario creer. Y cuando más vamos creciendo en la fe y vamos creciendo aún más, entonces más se manifiesta Dios en nuestras vidas. ¿Vieron como cuando el Señor les solía decir a los discípulos, Él les enseñaba a tener fe? Y había momentos que el Señor los dejaba solos, como en la tormenta. ¿Se acuerdan de ese pasaje en la tormenta? Que los dejó solos el Señor. ¿Para qué? Para que ejercitaran la fe. Pero sin embargo ellos no ejercitaron la fe, ejercitaron la desesperación en la tormenta, el miedo, el temor, la angustia, en vez de manifestar la fe. Entonces el Señor les dice, cuando calma la tormenta, les dice: hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Dios se manifiesta a través de las circunstancias, de los problemas, aún de las tormentas, de los ataques del enemigo. Y ahí es donde somos probados en nuestra fe. Déjame preguntarte, ¿cómo está tu fe día a día? ¿Cómo está tu fe cuando viene la circunstancia mala? ¿Sí? ¿Cómo está tu fe? ¿Seguimos creyendo? Porque si seguimos creyendo, entonces Dios se va a manifestar en esa circunstancia. Dios se va a manifestar con poder. Y el Señor nos enseñó a tener fe como un granito de mostaza. No nos dijo tengan una fe gigante. Miren, un granito de mostaza, comiencen con eso. Algo pequeñito, algo pequeño, pero comiencen con eso. Comiencen a tener fe, a creer como un granito de mostaza. Y el árbol de mostaza, ustedes saben que es un granito pequeño la semilla, pero se vuelve un gran árbol y da fruto. Y entonces el Señor nos dice, crezcan en la fe, empiecen con un granito de mostaza, pero va a llegar un momento que vos vas a creer y vas a creer y va a pasar el tiempo y vas a seguir creyendo y tu fe no va a decaer y vas a seguir creciendo, y entonces se transforma una fe fuerte, una fe robusta, una fe que está firme en los momentos de cualquier ataque del enemigo, en cualquier circunstancia, se mantiene firme. ¿Y para qué será entonces que el Señor quiere que crezcamos en la fe? Quiere que seamos iglesias de fe, creyendo en Jesús. Para poder también enseñar a otros que es necesario muchas veces atravesar circunstancias adversas para que la fe crezca. Y nuestro testimonio va a fortalecer a otro. Ahora, si yo en mi testimonio no creo, ¿saben cuántas personas hay que siguen sin creer? Porque no creen que detrás de cada circunstancia está Dios y que detrás de cada circunstancia Dios puede hacer algo. Dios puede fortalecerte, Dios puede traerte consuelo, Dios puede darte aún más de lo que vos podés imaginar. Dios puede renovar completamente tus planes para hacer sus planes mejores que superan cualquier plan que yo pueda pensar, cualquier sueño humano. Dios establece. Un ejemplo muy claro de la fe en acción es José. Léalo después, Génesis. Allí el verso 39 al 50. La historia de José.
José padeció prueba tras prueba, prueba tras prueba, pero nunca dejó de tener fe en el Señor. Siempre declaró su fe a pesar de las circunstancias, a pesar de donde estaba. Él transformaba su circunstancia adversa en bendición. ¿Y saben por qué? Por fe, por creer, por saber de que Dios está siempre. Y eso entonces nos fortalece, nos va haciendo madurar, nos va haciendo crecer. La fe es creer. Pero no creer en cualquier cosa, obviamente, ¿no? Porque a veces creemos en Dios y en todos los santos. Y nosotros tenemos que concentrar nuestra fe, concentrarla solamente en Cristo, solamente en el autor y en el consumador de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo crezco entonces? ¿Cómo crece mi fe? Creyendo. Y creyendo en la palabra de Dios. La palabra de Dios es mi guía. La palabra de Dios es lo que me va a decir, lo que me va a enseñar cómo vivir y cómo creer en Jesús. La palabra de Dios es la que me va a fortalecer en la fe. La palabra de Dios es la que me va a dar promesas. Y las promesas de Dios siempre se cumplen, pero están en su palabra. La palabra de Dios es la que me enseña. Entonces, ¿cómo pienso yo crecer en la fe si no tengo el oír de la palabra de Dios? Tengo que leer, tengo que escudriñar, tengo que estar en la palabra de Dios para que mi fe crezca, para fortalecerme. ¿Saben cuántas veces vino el tiempo malo, el día malo, como lo llama la Biblia? Viene el tiempo, el día malo, vienen esos temblores de la vida. Y uno se aferra a las promesas de la palabra de Dios. Y entonces esas promesas traen respiro, traen alivio, traen seguridad. Y es Dios usando su palabra para darme, hablarme, ministrarme. Entonces debo aferrarme, creer en la palabra de Dios. Hay un dicho que dice: lo leo y lo creo. ¿Sí? Lo leo y lo creo. Leo lo que dice la palabra de Dios y lo creo. Si dice que resucita muertos, lo creo. Lo creo. Porque si yo creo eso, tengo fe y creo en su palabra, entonces cuando venga la circunstancia mala, cuando venga esa circunstancia que parece que todo murió, que todo está, yo voy a creer que Dios va nuevamente a resucitar, a levantar eso que parece o que parecía muerto. Lo creo, tengo que aferrarme más a la palabra de Dios. Muchas veces las personas, buscando creer, se desvían de la fe solamente en Jesús y creen en cualquier cosa, creen en las imágenes, creen en los muertos, en hablarle a los muertos, y todo eso no nos acerca a Dios, todo lo contrario, nos aleja. Y empezamos tal vez buscando creer, nos metemos en unos líos bárbaros porque vamos atrás de brujos, de hechiceros, de agoreros, de los horóscopos. Y en vez de acercarnos a la fe que nos hace crecer, nos alejamos cada vez más de la verdadera fe que es solamente en Cristo Jesús. Deuteronomio 18 del 10 al 11 dice: que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo haciéndolo pasar por el fuego, ni practiquen adivinación, ni pretendan predecir el futuro, ni se dediquen a la hechicería, ni hagan conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente,
ni que invoquen espíritus de los muertos. Claro, ¿verdad? Clarito. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, si creemos en esto, nos aleja cada vez más de Dios. Nos aleja de Dios. Y si alguna vez buscando fe, buscando creer, hemos errado y hemos empezado a buscar este tipo de cosas, hoy te animo a que renuncies a eso. Renuncia, porque eso te ha alejado de la fe en Dios. Y solamente acércate y enfócate solo en la persona de Jesucristo y su palabra. ¿Cuántos me dicen amén? Así que renuncia si alguna vez buscaste un adivino creyendo que te podía solucionar una cuestión, o un hechicero, o un brujo, un macumbero, porque nada de eso sirve. Un horóscopo, una cintita roja. ¿Vieron cuántas personas hay que tienen más fe en una cintita, una estampita, el caminar hasta algún lugar, como vimos la semana pasada, que un montón de personas caminaban hacia Luján? Dios no nos está pidiendo eso. Dios nos está pidiendo que tengamos fe solo en Jesucristo y que creamos en Él, y Él obrará, Él hará. Por lo tanto, si mi fe debe estar puesta solo en Jesús y lo que dice su palabra, dejando toda práctica que no condice con la palabra de Dios. Amén. Toda práctica, mi hermano. Y si alguna vez practicaste esto y no renunciaste, hacelo. Renuncia a cualquier práctica de estas. A veces cometemos tan pequeños errores en la fe. Vemos la foto de un familiar que por ahí ya no está con nosotros y comenzamos a hablarle como si nos escuchara. Y lamentablemente no es eso el medio, hablar con un familiar y descargar mi angustia o mi dolor o lo que esté pasando hablando con alguien que ya murió. Primero porque esa persona que ya murió ya no tiene contacto con este mundo. Ella ya está descansando si murió en Cristo, o ya está en un estado lejos de lo que es este mundo. No puede acercarse, nos enseña la palabra. No puede escucharnos, nos enseña la palabra. No puede contestarnos, nos enseña la palabra. Entonces, ¿por qué hablarle a alguien que ha fallecido? Pero cometemos ese pequeño error que nos aleja de la fe. Ahora, ¿podemos honrar su memoria con un buen recuerdo de lo que fue? Sí. Lo que fue en su memoria, y está bien honrar a alguien que ya no está con nosotros. Pero no cometamos el error de hablarle. Porque ¿sabes qué pasa cuando nosotros hablamos a los muertos? Como dice su palabra acá, dice: no invoquen a los muertos. Estamos invocando. Y como el muerto no puede escucharnos, no puede venir, ¿saben quién se manifiesta? Demonios. Demonios. Entonces cometemos, miren qué pequeño error, pero que ya no se manifiesta el Señor, sino que se manifiesta demonios cuando invocamos un muerto. No nos transformamos en medium. Los mediums son los que directamente trabajan supuestamente con los muertos, pero en realidad, como el muerto no puede venir, los que descienden en esas personas, en los mediums, son los demonios. Entonces no trabajamos como un medium directamente, sino que a veces con esa pequeña frase que decimos: no sabés lo que me pasó hoy, y empezamos a dialogar con la foto de la persona. Mi hermano, dialogá con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dialogá con Él, abrí tu corazón a Él, derramá tus lágrimas ahí, en la presencia de Dios.
Arrodillate en la presencia de Dios. Y si no puedes arrodillarte donde estés, abrí tu corazón y contale y habla con el único el cual tenemos autoridad para hablar y que nos va a responder. ¿Cuánto dicen amén? Y es Jesucristo. A Él, solamente a Él. No necesitamos ningún intermediario. Solo tener fe y creer en Jesús. Así que, mi hermano, te invito a que puedas renunciar también a estas prácticas que a veces tenemos. Amuletillos o muletillas que a veces tenemos que guardamos, que las tenemos de recuerdo en un cajón. Y es porque me regaló esta medallita de la Santa Milagrosa, no sé de qué. Y la guardamos en un cajón. Mi hermano, detrás de cada imagen, de cada cosa, también se manifiestan demonios. Y uno entonces empieza a decir, pero ¿por qué me va mal? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Oh, porque guardaste un recuerdo de algo que se hizo para adorar a los demonios y no para adorar a Dios. ¿Me explico? Entonces, mi hermano, dejemos esas cosas. Por más que sea algo que uno dice, bueno, ese yo lo tengo porque lo tenía mi abuelita y bueno, es un rosario y es una cadenita que tiene una virgencita. No. Si tenemos fe en el Dios único y verdadero, que es Jesucristo, solo en Él tenemos que confiar. Así que desechá cualquier cosa que sea intermediario entre esta fe verdadera. Entonces, para ser iglesia tenemos que tener una fe verdadera y creer solo en Jesús y en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Solo en Jesús y en su palabra. 2. Para hacer y ser iglesia tenemos que congregar. Si uno es iglesia, la acción de ser iglesia es congregar. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Siempre que haya un encuentro, debemos congregar, reunirnos, los hermanos de la fe. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que en aquel día se acerca. ¿Cuándo hay que congregar? Siempre. Y más cuando el día se acerca. ¿Cuál es el día? El de la segunda venida de Cristo. Cristo ya viene, está a la puerta. Hay dolores de parto, como ya hablamos y en algún momento. Hay señales que nos están mostrando que Cristo viene. Entonces, ¿cuándo debo congregar más? Sabiendo que aquel día se acerca. Entonces tengo que congregar, tengo que apasionarme por ser iglesia, por congregar, por estar en el culto, por estar con mis hermanos, por alabar, por escuchar la palabra, por aprender, por servir, por dar, porque Cristo viene. No tomemos la costumbre de no congregar. Es una mala costumbre. No lo digo yo, lo dice la palabra. Lo leo y lo creo. ¿Usted lo cree? Entonces, ¿por qué no congrega? Si lo leo y lo creo, tengo que acostumbrarme a congregar, no acostumbrarme a no congregar. Tiene que ser al revés, tengo que ser iglesia y acostumbrarme a congregar. 30 años llevo de creyente y creo que puedo contar con los dedos de una mano en mi vida el día que no congregué por algo.
porque realmente estuve enfermo, porque, no sé, tuve vacaciones y no me fui a congregar en las vacaciones. Creo que son contados con los días, con los dedos de mi mano. Mire su mano. ¿Cree que puede decir esto? ¿O necesita otra mano más? ¿O necesita otra mano más? ¿O necesita otra mano que te preste otro? ¿O que te preste el otro, o el otro, o el otro? No tomemos la costumbre. Si queremos ser iglesia, seamos iglesia que congrega. Seamos iglesia que se reúne. Seamos iglesia, la iglesia del primer siglo que se reunía apasionada todos los días. Y nosotros tenemos la oportunidad de vernos en la semana, aún en los encuentros pequeños, de vernos ahí. No solamente en el culto general o en la reunión de oración. Tenemos más de una oportunidad para congregar en la semana. No dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, más cuando veas que aquel día se acerca. Y el día se acerca, mi hermano. Tomemos esta acción de hacer, de congregar. Tomemos la acción de movernos en familia, en comunidad. Tomemos esa acción de ser familia, de decir, yo voy y congrego porque soy familia. Porque si vos no congregás, entonces, ¿qué tipo de iglesia crees que sos? Hay una mentira que Satanás introduce. Y es una mentira del diablo. Y se agudizó aún más en la pandemia y post-pandemia. Como en la pandemia estuvimos todos conectados porque no nos quedaba otra, el diablo introdujo la mentira de decir no necesito congregarme. Como siempre es una media verdad, porque dice, total, yo soy la iglesia. Mentira. Como siempre el enemigo con medias verdades y falsas enseñanzas. ¿Saben las falsas enseñanzas que hay? Hay amantes que son amantes de la mentira, amantes de videos de YouTube, todo el tiempo mirando videos de YouTube y no congregan. Engañados, mentes cegadas, engañados por el enemigo, diciendo no tengo la necesidad de congregar, me lo enseñó YouTube. Mi hermano, aferrate a lo que dice la palabra y no una palabra adulterada, porque estos engañadores adulteran la palabra de Dios, la sacan de contexto y te dicen no congregues, no seas iglesia, no seas familia. ¿Saben por qué? Porque el enemigo sabe que ahí está la victoria de la iglesia. El enemigo sabe que si todos nos congregamos juntos, si todos vamos a una plaza y somos la iglesia entera en una plaza, sabe el enemigo, sabe que la tiene perdida. El enemigo sabe que si vos no venís a la iglesia, no ofreces tus dones, tus servicios, sabe que te tiene cautivado, atado, quieto, inmovilizado. Cautivada tu mente y tu conciencia. Primera de Timoteo 3:15, para que si me retraso, dice el Señor, que dijimos que había que congregar, ¿por qué? Porque Cristo viene, amén. Ahora mirá lo que le dice Pablo a Timoteo, para que si me retraso sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. ¿Quién sostiene y fortalece? Entonces, ¿dónde te fortaleces? En la iglesia, mi hermano. En la iglesia. ¿Dónde te fortaleces? En la familia de Dios. ¿Dónde te fortaleces? ¿Dónde creces? Con comunión, en el encuentro pequeño, yendo una vez a la semana a reunirte en ese encuentro, viniendo a las actividades
¿Qué puedo ofrecer? No solo qué me pueden dar, sino qué puedo ofrecer. Hay una frase que a mí me encanta. Cuando viene una hermana o un hermano y me dicen, pastor, ¿qué puedo hacer? Yo por dentro digo, entendió. Entendió. Porque no solamente viene a recibir, sino que viene también a dar. Y eso se trata de ser iglesia. La comunidad que es familia. Ahora también la iglesia también es santa. 3, la iglesia santa. Así como sin fe es imposible agradar a Dios, también la iglesia sin santidad no podrá ver al Señor. Hebreos 12:14. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, porque sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Entonces congrego con un propósito de dar, de edificar a mi hermano, de dar lo que tengo, de fortalecer a los nuevos en la fe. Si yo ya soy un hermano mayor, ya soy alguien que está consagrado y que ya tengo años en el Evangelio, voy a fortalecer a los que recién ingresan en la fe y que vienen por ahí confundidos con otras doctrinas, con otras creencias. Pero ahí está el hermano mayor, el que enseña, el que sostiene, el que alimenta. Y ahí el Señor nos dice estar en paz con todos. El estar en paz, el estar en buena comunión, el estar edificando la iglesia es parte de la santidad. Amén. Es parte de la santidad. El estar ahí reunidos pero en paz es parte de la santidad de la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿estás en paz con la iglesia? Porque esta es tu iglesia, esta es tu casa, este es el cuerpo de Cristo. Todo aquello que nosotros digamos en contra de la iglesia, vamos a estar ofendiendo a Dios mismo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Él es el creador de la iglesia. Y el enemigo se encarga muchas veces de poner esas raíces de amargura para criticar a la iglesia, para hablar mal de la iglesia. Y sin embargo la iglesia dice que es una iglesia que procura la paz, que procura llevar una vida santa, porque sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, la palabra santo es kadosh, es gloria de Dios, es kadosh, es la gloria de Dios en mí. Quiere decir que la santidad proviene también de Dios. Quiere decir también que no somos personas perfectas. Amén. Sino que somos personas abiertas a ser cambiados y transformados para la gloria de Dios, para el kadosh de Dios. La santidad de Dios. La santidad, Dios es santo, santo, santo. Él es completamente santo. Ahora, esa santidad tremenda dice que vive en mí, en una persona imperfecta. Pero cuando yo me entrego a ese proceso de transformación, es cuando Dios comienza a trabajar en mi vida y comienza a obrar en mi vida. Cuando yo me consagro al Señor. ¿Qué significa consagrar? Apartarse para Dios. Entonces cuando mi vida se aparta para Dios, es ahí donde Dios comienza a obrar. Es ese proceso que comienza a obrar en mi vida. Y es el Espíritu Santo que obra en mi vida, que cambia y transforma, cambia mis pensamientos negativos, cambia mi manera de hablar, cambia mi corazón, cambia mi egoísmo,
Cambia todo lo que se refiere a mi naturaleza caída. Va cambiando, va transformando. Y es un proceso de crecimiento. La iglesia es un proceso de crecimiento. Y vos y yo somos esas personas que crecen en el Señor. Amén. Si dejamos que Él tome el control de nuestras vidas, si le entregamos a Él verdaderamente nuestras debilidades, si le entregamos a Él lo que sabemos que va en contra de su palabra, si le entregamos a Él y le decimos: Señor, vos sabés que no puedo con esto, pero el Señor, ya que lo sabe, comienza a obrar. ¿Cuántas vidas transformadas hay? Amén. Vidas transformadas, de testimonio, que uno dice: mirá, yo era esto, yo robaba, yo mentía, pero Dios me transformó. Aún nuestro vocabulario Dios lo transforma, porque dice que lo que abunda en mi corazón habla mi boca. Y entonces mi vocabulario comienza a ser transformado. Tenemos el ADN de Dios. Está el ADN en nuestro corazón. Crezcamos en ese ADN, crezcamos en la esencia de Dios. La santidad no es perfección. La santidad es una vida de progreso. Amén. Esa es nuestra vida, una vida de progreso. La iglesia es un lugar de gente imperfecta que busca una vida de progreso. La iglesia es un lugar de pecadores, pero redimidos por la sangre del Cordero. La iglesia es santa porque Cristo la santificó por completo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús. Quiero leerte un versículo más. Efesios 4, 22, 32. Esto es para que nosotros entremos en ese proceso de santidad, que el Espíritu Santo nos transforme. Efesios 4, versos 22, 32. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Acción. Dijimos que hay que hacer y ser iglesia. Amén. Y aquí tenemos una acción. Desháganse de su vieja naturaleza. Entonces quiere decir que hay una cooperación de mi parte de querer deshacerme de mi vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Quiere decir que cuando estamos en Cristo, que ya somos iglesia, comienza ahí las cosas nuevas, las cosas viejas pasaron y por lo tanto me voy deshaciendo de esas cosas viejas. Me voy deshaciendo de la antigua manera de vivir. Quiere decir que hay una manera de vivir y de ser iglesia que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Dónde entonces voy a dejar que obre el Espíritu Santo? En mi manera de vivir, en mis malos pensamientos. Cuando digo, no, hoy no voy a la iglesia, total, no pasa nada. Mal pensamiento. Porque la palabra de Dios nos dice, no dejes de congregarte. Cambiamos nuestra manera de pensar, cambiemos nuestras actitudes, tengamos una actitud de iglesia. Si yo digo que soy iglesia, tengamos la actitud de iglesia. Busquemos la paz con todos, congreguemos, pongámonos al servicio, demos nuestros dones, oremos en conjunto buscando la presencia de Dios, activemos el poder del Espíritu Santo. Cambio de actitud. Si no tengo una actitud de iglesia, entonces no soy iglesia. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo.
Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, ¿querés más? Dígame, mi hermano. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Hola. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar ¿a quién? Al diablo. ¿Soy de Cristo? ¿Soy de Dios? ¿Soy iglesia? ¿Por qué vivimos enojados? ¿Por qué hay raíz de amargura en nuestro corazón? No le des lugar. Entregá el enojo al Señor, entregáselo, esos enojos que tenés, esas broncas, esas rabias, esa raíz de amargura, esa angustia, entregásela al Señor y dejá que el Espíritu Santo obre. No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. Hablábamos el viernes en una reunión de colaboradores de la iglesia y hablábamos de Zaqueo, que se convirtió al Señor. Zaqueo, corrupto, se robó todo Zaqueo, todo, de los impuestos de la gente, corrupto de aquello. Pero el Señor se le acercó y le dijo: voy a comer a tu casa. Pensá en este momento a alguien que se te venga en la cabeza que está acusado de corrupción. No des nombre, no lo vamos a quemar, por más que ya están requemados, pero no lo vamos a quemar. ¿Está bien? ¿Lo tenés ahí? ¿Qué sería en el diario de mañana? Jesús comió en la casa de esa persona. ¿Qué sería? Ah, este Jesús, mirá, claro, mirá con quién fue a comer, con ese corrupto. Ahora, gracias a que Jesús fue a comer con Zaqueo, con un corrupto, Zaqueo transformó su vida. Zaqueo transformó su vida. Y dice la palabra que dejó no solamente de robar, sino que encima dice que devolvió a las personas todo lo que se había robado. Necesitamos un avivamiento en nuestra Argentina, en nuestra región. Y necesitamos a la iglesia verdadera que se acerque a todos los lugares, que se acerque al pecador, al más pecador, que se acerque, pues es la única manera de ver vidas transformadas. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Nuestra manera de hablar tiene que ser distinta. Jesús cenando con Zaqueo, la manera distinta, tuvieron diálogo, hablaron, pero el lenguaje de Jesús era distinto. Seguramente Zaqueo no tenía un lenguaje muy santo, que digamos, ¿no? Yo me lo imagino así. Pero Jesús ahí marcando la diferencia. Tengamos iglesia, dejemos los lenguajes groseros, ofensivos. Que todo lo que digan sea bueno y útil. Amén. Hola. Todo lo que digamos, todo, sea bueno y sea útil. ¿Estamos listos para eso? ¿Estamos listos para abrir nuestra boca y decir esto es bueno lo que voy a decir y es de utilidad? ¿O estamos listos también para decir no, lo que voy a decir no es bueno, no edifica? En mi época de joven
nosotros aprendimos así. Dijimos, no vamos a hablar esto porque no edifica. Entonces ni siquiera teníamos lo sacábamos en tema, porque no edificaba, no era tema de edificación. Estamos dispuestos a decir, no voy a hablar de esto porque esto no edifica, esto no es útil para nadie ni para nada. Amén. Y estamos dispuestos a hablar las cosas buenas y que edifican a los demás, a fin de que sus palabras resulten de testimonio, de estímulo para quienes los oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les garantizó que serán salvos el día de la redención. Líbrense. Y yo creo que hoy tenemos que hacer renuncia a estas cosas que voy a decir. Si queremos ser iglesia, la iglesia verdadera de Jesucristo. Líbrense de toda amargura, de toda furia, de todo enojo, de palabras ásperas, de calumnias y toda clase de mala conducta. Por lo contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Hay una manera de ser iglesia. Hay una manera de ser iglesia. Y en la palabra, está en la palabra. Así que lo leo y lo creo. Amén. ¿Lo lees y lo crees? Gloria a Dios. La iglesia entonces se edifica, se nutre. La iglesia, cuando está fuerte, se envía para bendición al reino, para bendición a las naciones. Es la dinámica de la iglesia. Y yo no sé en qué etapa estamos, si estás en una etapa de crecimiento, si sos nuevo, si estás aprendiendo, pero seguramente alguien te está edificando, alguien está alimentando, te está dando alimento. Y tal vez ya estás en una etapa crecida en el Señor, de fe, y entonces alguien te está dando más sólido, y cuando entonces ya estás fuerte en la fe, ya también comenzás a dar a otros. Y esa es la dinámica de la iglesia, mi hermano. No detengas nunca tu crecimiento. No creas que la iglesia es solamente sentarse a escuchar el sermón domingo cada tanto. La iglesia es acción. La iglesia es todos los días. La iglesia es buscar comunión con el otro, unos con otros, para hablar bien, para hacer las cosas bien, para edificarse, para ser útil, para que los dones que Dios puso en tu vida puedan edificar a la iglesia, para que los talentos que Dios puso en tu vida puedan edificar al otro. Eso es ser iglesia. La iglesia en madurez que nutre a otros. A fin de capacitar al pueblo de Dios, dice Efesios 4:12, para la obra y el servicio. Obra y servicio. Lo que Dios hace en mí y lo que yo después doy de lo que Dios hizo en mí. Para edificar el cuerpo de Cristo, de modo que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Y escucha bien, así ya no seremos niños. Amén. ¿Has retrocedido tu vida espiritual? ¿Tenés comportamientos de niño? ¿Cuál es el comportamiento de un niño? Al niño le decís, no toques los enchufes, ¿y qué hace? Vas a tocar los enchufes.
Viene el hermano mayor, vienen los padres, ¿no? Y le dicen, pará, no toques los enchufes. Los descuidas un cachito y ¿qué hace de vuelta? Va al enchufe. ¿Y qué hace el padre? Lo reta, lo corrige, lo disciplina. ¿Querés ser niño todo el tiempo en el Señor? ¿Querés vivir una vida de niñez espiritual, de que todo el tiempo estás a punto de hacer lío, estás a punto de meter la pata, estás a punto de hacer cosas que no hay que hacer o empezar a madurar y empezar a crecer y empezar a cuidar también a otros que sí necesitan ser cuidados porque recién están empezando? ¿Cuánto hace que conoces a Cristo? ¿Cuánto hace que lo conoces? Le hablo a los que por ahí ya tienen años en el Señor y que todavía no aprendieron en años en el Señor a lo básico de ser iglesia. Lo básico. Basta de ser niños en el Señor. No seremos niños, zarandeados por olas y llevados de aquí para allá por todo el viento que enseña y por las astucias y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Lo que te decía recién, te dejas engañar fácilmente. Más bien, al vivir la verdad en amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece. ¿Cuántos dicen amén? Se edifica, sosteniendo y ajustados por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Ser iglesia es hacer. Ser iglesia es ser. Es acción. Te animo a que seas iglesia, a que te actives, a que acciones en pos a ser iglesia. Decir basta. Hace años que conozco al Señor, hace años que lo escucho, pero ya no quiero escucharlo de oídas. Ahora quiero realmente vivir una vida en Cristo y que sea lo que Dios quiera que sea. Amén. Que sea lo que Dios quiera que sea. Y lo mejor va a ser para tu vida. Lo mejor. Y si no, vení y lo firmamos ahora. Te lo afirmo. Busca al Señor, sé iglesia. Activá en esto de ser iglesia. Crecé. ¿Cómo es el eslogan de nuestra iglesia? Que no es solamente un eslogan, es una verdad. Una iglesia que crece. Ponete de pie, mi hermano.